En más información, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la Cámara de Diputados realizó el foro La Reforma Política del Distrito Federal, con la finalidad de recoger ideas y propuestas que permitan a dicho grupo parlamentario presentar formalmente una iniciativa en la materia. Esperemos que en el próximo periodo de sesiones que empieza el 1 de septiembre podamos estar ya con la discusión de este tema y que el próximo año podamos ya tener una reforma consensada entre los principales partidos para que podamos verdaderamente mejorar la situación administrativa, política y jurídica del Distrito Federal. Por su parte, el presidente del Partido de Acción Nacional del Distrito Federal afirmó que la iniciativa no se debe limitar a la disputa del poder entre los partidos políticos. Esa sería una visión mezquina de la reforma política. Pensar en que vamos a dejar la oportunidad de cambiar las instituciones solamente constreñida al interés de fortalecer un partido político, fortalecer un gobierno, sin ver cómo mejoramos la calidad de vida de los ciudadanos, sería una visión muy limitada. En el mismo sentido se expresó el representante de la Fundación Konrad Adenauer, quien colaboró en el borrador de la iniciativa, indicando que la finalidad de una reforma así debe ser, más allá de cuestiones técnicas como el transporte, lograr mejores políticas públicas. Un contexto urbano para la población que permite un tejido y una cohesión social, porque esto es justamente lo que cada vez más es el verdadero problema. Durante la primera mesa de trabajo, La Reforma Necesaria, el coordinador de Reforma Política del DF del PAN expuso que la discusión en torno a ese tema tiene como principal antecedente las modificaciones de 1996 que permitieron la elección directa de los jefes delegacionales y de gobierno, pero que ha llegado el momento de plantearse nuevas cuestiones. Podemos dar el siguiente paso. El Distrito Federal puede y debe convertirse en un estado más, con los poderes plenos como se tienen en otras entidades. El representante de la organización Ciudadanos en Red expuso que el Consejo Consultivo de la Reforma Política ha pedido al Congreso de la Unión retomar la iniciativa presentada por el PRD ante el Senado en el 2010 y que tiene 3 puntos principales. El reconocimiento de la Ciudad de México como capital del país y sede de los poderes de la Unión. Segundo, el establecimiento de las mismas atribuciones y prohibiciones que el título quinto de la Constitución refiere para los estados de la República. Y tercero, la definición de la relación jurídica de convivencia entre los poderes nacionales y locales. En este mismo sentido, el analista político Ricardo Pascoe señaló que en el nuevo ordenamiento deben de considerarse 3 puntos que son la definición de capitalidad, el desarrollo urbano y el poder de decisión de la sociedad. Solo con el equilibrio de fuerzas y la rendición de cuentas se podrá lograr que se corrija la situación de corrupción, autoritarismo y centralismo que padece la ciudad. Para ello se requiere una nueva distribución del poder, trasladándose mayores facultades decisorias hacia los niveles comunales, rompiendo la dinámica centralista que ahoga a la ciudad. Y en la mesa dedicada a un nuevo esquema delegacional, la Asociación Nacional de Alcaldes de Acción Nacional propuso que las delegaciones se conviertan en municipios basados en la población o en los kilómetros cuadrados y que no sea simplemente un cambio de nombre. Esto hace que los municipios sean homogéneos. Si tenemos municipios homogéneos, es más fácil llevarle los servicios públicos, es más sencillo generar cercanía con el ciudadano, es más sencillo dar transparencia, involucrar al ciudadano en los procesos y desde luego que haya transparencia y rendición de cuentas. Bueno, por su parte, la OCDE propuso que se establezca claramente la definición de responsabilidades, sin olvidar el tema del crecimiento verde. Por un lado son las principales afectadas por el cambio climático y al mismo tiempo las principales generadoras de algunos de los problemas relacionados con el cambio climático. Entonces, todo este tema de cómo las ciudades pueden ser más verdes y todo este tema de los transportes adecuados es otra de las partes que debe ser parte de la discusión.
La gestión metropolitana fue el tema del tercer y último panel de este foro, donde el anterior titular de la Conagua, José Luis Luege Tamargo, afirmó que una reforma definitiva y de fondo debe incluir necesariamente la sustentabilidad. Se conoce además que el PAN volverá a poner en la mesa una iniciativa que ya habían presentado en 1995 y que nació en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para reformar el artículo 116 constitucional. Y dice, los estados donde concurran en una zona metropolitana que rebase los límites geográficos de una o más entidades federativas, cada una de ellas promoverá ante sus congresos locales la declaratoria de zona metropolitana con el objeto de conformar organismos metropolitanos con autonomía de gestión para atender los servicios públicos. La Red Mexicana de Ciudades en Sustentabilidad añadió que actualmente se vive una crisis territorial en el país, con 7 de cada 10 personas viviendo en zonas metropolitanas, mientras que la del Valle de México ya anexó incluso a localidades de Hidalgo. La zona metropolitana carece de un proyecto participativo de largo plazo e integrado. Cada entidad hace lo que puede o lo que quiere. No hay acuerdo de coordinación serio entre el DF y el Estado de México y ahora tampoco con Hidalgo. Son 143 las instancias que gobiernan la metrópoli de una o de otra forma. Para finalizar con este encuentro, tomó la palabra el invitado internacional Daniel Chaín, ministro de Desarrollo Urbano de Buenos Aires, quien señaló que la apropiación de espacios públicos puede hacer colapsar a la Ciudad de México. Ayer me fui por detrás del Zócalo, a la zona de los mercados, y cómo la invasión del espacio público ahí está haciendo una deseconomía brutal en la Ciudad de México. Discúlpenme, pero me parece que es algo que tiene que tomar atención en el centro de la ciudad.